Hola, buenas tardes. Yo soy Paulo Ruiz y voy a hablar sobre las migraciones ilegales a Europa, más específicamente sobre el país Libia. Espero lo disfruten. Gracias. Libia es un estado relevante en términos geopolíticos. Ha sido un territorio clave a controlar. Su localización muy próxima a Europa, sus incontables reservas de recursos energéticos, su compleja relación con el terrorismo global, su historia y su conflicto interno contemporáneo han motivado el involucramiento de diversos países en obtener beneficios estratégicos. Un aspecto que resulta central en el análisis geopolítico de Libia son las migraciones irregulares que parten por la ruta mediterráneo central hacia la Unión Europea, más concretamente a Italia y Malta. Estos flujos migratorios acarrean consecuencias políticas, económicas, de seguridad y humanitarias para los países europeos. La falta de control fronterizo por la pérdida del monopolio de la fuerza del Estado libio, dada su debilidad sistemática, convierte al país en un destino sumamente atractivo para los migrantes que buscan llegar a Europa. Respecto a ello, la Unión Europea cuenta con diversas políticas para controlar los flujos migratorios provenientes de ahí. Algunos autores como Leonard y Toaldo, entre otros, las consideran instrumentos de externalización de fronteras orquestadas bajo un discurso de securitización de las migraciones en donde los migrantes son vistos como amenazas a la seguridad de los europeos. En su lugar proponen enfoques y políticas alternativas para lidiar con la cuestión migratoria, en su mayoría centrados en desarrollo de capacidades en los países de origen de los migrantes, apoyo a la estabilidad económica y respeto por los derechos humanos. Las migraciones como factor. La historia de las migraciones internacionales contemporáneas en Libia comienza desde su independencia y ha sido un factor determinante en la historia del país. Desde el gobierno Gaddafi manejó las políticas migratorias de acuerdo con sus objetivos geopolíticos del momento, utilizándolas como armas de presión diplomática. A partir de los años 2000, con el objetivo de conseguir la remoción de las sanciones internacionales que pesaban sobre Libia y aliarse con Europa, Gaddafi aceptó colaborar con los países europeos para combatir las migraciones irregulares. Pero con el estallido de la primavera árabe en Libia, los flujos migratorios libios hacia Europa aumentaron. Esto provocó que Libia se transformara en un país de tránsito. Desde entonces y hasta la actualidad, dado el estado de anarquía reinante en el país y la falta de controles, muchos migrantes la consideran la mejor plataforma de salida a Europa. Las rutas. Libia es elegido como puerta de salida a Europa por varias razones. Entre ellas destacan los relativamente bajos costos de viaje. Las rutas migratorias que pasan por Turquía o Argelia hacia Europa pueden costar entre 2.000 y 6.000 euros, mientras que las rutas que atraviesan Libia tienen precios que varían entre los 117 y los 6.000. Y dos, la falta de controles fronterizos dadas las características geográficas del territorio y su actual condición de estado fallido. Las fronteras libias están en su mayoría bajo control de diferentes actores, desde las fuerzas de Haftar y las de Gan, hasta tribus y grupos armados locales, que persiguen sus propios intereses políticos y económicos. Esto provoca problemas de coordinación en términos de políticas migratorias y una falta de reglas claras respecto al ingreso, egreso y estatutos de los migrantes. A la vez se fomenta la creación y proliferación de rutas entremezcladas de tráfico de migrantes, armas y drogas, las cuales proveen a las redes criminales a cada tribu y región de importantes ingresos. No todos los migrantes que se encuentran en Libia quieren emigrar a Europa. De acuerdo con la OIM, de un total de 5.265 migrantes entrevistados, el 81% identificó Libia como el país de destino al cual querían llegar tras partir de sus hogares. Sin embargo, tras pasar cierto tiempo en este país, muchos de ellos se ven impelidos a hacer viajar hacia Europa dada la situación de inestabilidad, inseguridad, crisis económica y violaciones a los derechos humanos que sufren en el país. El 19% restante de los migrantes entrevistados identificó a ciertos países europeos como Italia, Francia y Alemania como destinos. En términos reales son dos los países europeos que por su proximidad geográfica reciben la mayor cantidad de migrantes que parten de las costas libias, Malta e Italia. La mayoría de los barcos migrantes llegan a las costas italianas, principalmente a la isla de Lampedusa, aunque también a Sicilia, Calabria, Apulia y Sardinia.
Cooperación en materia migratoria. El Consejo Europeo declara que sus principales objetivos en Libia rodan en torno a 4 ejes: el entrenamiento de la Guardia Costera Libia, la protección y asistencia a migrantes y refuerzos, el apoyo a las comunidades locales y la mejora en el control de las fronteras. Para alcanzarlos ha asimilado en Libia el control de sus fronteras mediante su serie de misiones civil, militares, bajo las políticas comunes de seguridad y defensa. A pesar de las diversas misiones y operaciones, la militarización de la frontera marítima de Italia y la Unión Europea, vía operaciones como las de la Frontex, no logra cumplir con meta de detener el flujo de migrantes hacia el continente. El constante reemplazo de las operaciones y misiones por otras nuevas, cada vez más enfocadas en el componente de seguridad, demuestra que no resultan efectivas. La reducción de migrantes que cruzaban el Mediterráneo durante finales del 2019 y 2020 se debió a la pandemia global y no a las acciones de estas operaciones. En cambio, en 2021 esta tendencia se revirtió, los números comenzaron a crecer nuevamente, dejando en claro que la externalización de las fronteras europeas no es la solución a la cuestión migratoria de Libia. Impacto de COVID-19 sobre las migraciones de Libia. Según datos de la OIM, a lo largo del 2020 los arribos de migrantes de Italia y Malta aumentaron un 150 y 33% respectivamente, siendo marzo el único mes en que estas llegadas fueron menores que 200.000, 1.942. Mixed Migration Center confirma que un 72% de los migrantes que llegaron a las costas italianas a lo largo del 2020 partieron de Libia, lo cual sugiere que las restricciones por COVID tuvieron un impacto bastante limitado sobre el número de cruces a lo largo. El potencial de la estabilización política del país en relación con las migraciones. Tan solo en los 3 primeros meses del año, el deterioro de la situación política, económica, militar y social en Libia a raíz de la caída de Gaddafi mayores que generó un clima de inestabilidad e inseguridad que funcionó como un factor de empuje para que muchos buscaran emigrar a Europa. A pesar de todo, en entrevistas recientes muchos migrantes aún ven a Libia como su país de destino, incluso considerando la situación. Esto deja entrever que una buena manera de convertir a Libia en una barrera para las migraciones hacia la Unión Europea sería el fomentar los factores de atracción que tenía Libia antaño para los migrantes y no el continuar fomentando la securitización de la cuestión migratoria vía operaciones de externalización de fronteras. Cabe destacar que durante el periodo 2011, mientras Gaddafi gobernaba el país y la situación política se mantenía estable, las migraciones hacia Europa se mantuvieron relativamente bajas y controladas. Esto se evidencia en el número de solicitantes de asilo que llegaron a Italia durante esos años. La cooperación de Gaddafi con la Unión Europea para reintegrar a su país a la comunidad internacional sumada a los acuerdos bilaterales establecidos y las misiones humanitarias dedicadas al rescate de migrantes en el mar funcionaron como factores de reducción migratoria hacia la Unión Europea. Se deduce entonces que la existencia de un gobierno unificado y liderazgo fuerte en Libia como interlocutor permitiría a la Unión Europea alcanzar sus objetivos en términos de control migratorio. Un gobierno interino provisional y la convocatoria de elecciones para diciembre de 2021 se presentó como una oportunidad clave para la estabilización del país desde el estallido del conflicto en 2011. Esta oportunidad es a su vez central si la Unión Europea tiene como objetivo detener el flujo migratorio proveniente de este país. Para poder fomentar la estabilización política de Libia en favor de sus objetivos propios, los países miembros de la Unión Europea deberán desarrollar una política común frente a la situación. En primer lugar, deben apoyar los esfuerzos del gobierno interino para generar un clima de estabilidad hasta las elecciones y evitar así el retorno del conflicto armado. La existencia de un gobierno central unificado y legítimo que tenga presente todo el territorio pueda controlar todas esas fronteras ejerciendo una política migratoria común. Es fundamental para manejar la situación migratoria en Libia. A su vez, permitiría la existencia de un único interlocutor con el cual la Unión Europea podría dialogar para hacer frente a las migraciones y otros retos geopolíticos actuales. En tercer lugar, los países de la Unión Europea deberán decidir cuál es el mejor candidato que apoyar para conseguir sus objetivos y procurar que las elecciones se realicen en tiempo y forma. De esta forma, actores claves se mantendrán comprometidos con el proceso y habrá menos probabilidades de que se vuelvan al azar. Teniendo en cuenta las tendencias crecientes en las migraciones, lo que ha transcurrido del 2021, queda claro que la invertir en la reconstrucción política libia, particularmente en oportunidades de desarrollo, educación, sanidad y trabajo, para contener los flujos migratorios provenientes de este país debe ser una prioridad para la Unión Europea. Esto se torna más imperioso teniendo en cuenta que la situación política, social y económica de muchos países africanos
ha empeorado mucho en los últimos tiempos debido a la pandemia global. Los problemas económicos y los conflictos internos, lo cual podría propulsar migraciones en masa hacia Europa. Las principales nacionalidades de origen de los migrantes en Libia de los últimos años, chadianos, nigerianos, junto con el contexto actual de violencia y de crisis medioambiental que azota estos países, derivan que podría generarse una importante oleada de migraciones forzadas hacia otros países de África. De ahí muchos migrantes podrían cruzar a Europa. Una Libia estable acogería a estos migrantes que escapan en sus regiones de origen en busca de mejores oportunidades de vida, evitando así que alcanzaran las costas de la Unión Europea.